Bien, sobre el tributo. El tributo y todos los aspectos de la obligación tributaria que ahora vamos a tratar, básicamente podemos encontrarlos regulados en la Ley General Tributaria, así como en las leyes especiales que regulen cada tributo. En este caso, la definición general la encontramos en el artículo 2 de la Ley General Tributaria, cuando nos dice que es un ingreso público que consiste en una prestación pecuniaria, es decir, en pagar dinero, exigida por una administración con objeto de financiar gastos públicos. Podemos encontrar distintas clases de tributos, podemos encontrar las tasas básicamente tienen una contraprestación concreta, se beneficia a una persona y solo lo puede dar el Estado, solo puede ofrecer ese servicio el Estado. Además, tenemos que tienen que estar fijadas en una ley, tienen que seguir lo que sería el artículo 31, por lo tanto, principio de legalidad. Y podemos encontrar tasas estatales, autonómicas y municipales y su precio, su pago máximo no puede superar el coste del servicio. Tenemos que diferenciar las tasas de lo que serían los precios públicos. Las tasas solo pueden ser ofrecidas por parte del Estado, por parte de la administración, sea cual sea, y el precio público puede ser ofrecido por la administración, pero también puede ser ofrecido por otras entidades privadas. Por ejemplo, una tasa sería las basuras, que te vengan a recoger las basuras es algo que tú tienes que pagar, triqui. Pero el hecho de la universidad, de pagar la universidad, es un precio público. ¿Por qué? Porque la universidad puedes acudir en universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas, por lo tanto, son universidades las cuales tienen precios públicos. Las contribuciones especiales, es decir, hemos visto los tributos, de tributos dentro de los tributos tenemos las tasas, ahora vamos a las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales tienen una contraprestación concreta hacia un colectivo de ciudadanos. Está sometido, por lo tanto, al principio de legalidad. También se exige que el coste no sea superior al 90%, si no me equivoco. Y otra característica es la afectación, es decir, una vez pagada, la administración tiene la obligación de realizar la actividad, la completa actividad. Por ejemplo, contraprestaciones especiales cuando te arreglan la calle y te obligan a pagar pues parte del coste. ¿Por qué? Porque se entiende que ha habido un incremento de valor en tu finca porque te han arreglado la calle y por lo tanto paga, básicamente. Y después tenemos los impuestos. Tributos hemos visto, por lo tanto, tasas, contribuciones especiales y ahora impuestos. Los impuestos sirven para soportar el gasto público. No hay contraprestación por ello. Es decir, simplemente pues el Estado coge y se lo lleva. Están regulados en el artículo 20 de la Ley General Tributaria, cuando nos dice que el hecho imponible del impuesto sería un negocio de naturaleza jurídico-económica que manifiesta una capacidad económica y a consecuencia de ello pues se posee un patrimonio o se circula un bien o hay una adquisición o gasto de una renta. Es decir, como tienes capacidad económica, tienes que pagar por tener capacidad económica. Ahora voy a sonar muy liberal, muy capitalista, pero el hecho de tener no debería suponer tener que pagar por ello. No obstante, se entiende que como tienes capacidad económica, tienes que soportar la estructura del Estado. La clasificación de los impuestos de este tipo de tributos básicamente se pueden ver en impuestos directos e indirectos. En este caso se grava directa e indirectamente la capacidad económica. Impuestos directos, pues el IRPF, es decir, tú generas una renta, obtienes una renta y por lo tanto tienes que pagar por ella. Impuestos indirectos, pues los de consumo, el IVA, por ejemplo. Es decir, tú puedes comprar un piso, tú puedes comprar, no sé, una cosa más simple. Tú compras una PlayStation, ¿vale? Y te dicen, tú que puedes pagar la PlayStation, pues vas a pagarle también al Estado parte de un impuesto, vas a pagarle un precio por tener capacidad económica.
Los impuestos personales pueden clasificarse también en impuestos personales y reales. Los personales, pues, gravan a las personas, los reales a las cosas. Personales, impuestos de sociedades, el IRPF. Reales, pues, el IVA. El IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles. Impuestos subjetivos y objetivos. También tenemos impuestos periódicos instantáneos. Los periódicos instantáneos, básicamente, lo que nos dicen es que el momento del devengo, periódicos, pues tiene un devengo temporal, es decir, en el momento en que se produce el hecho imponible, es el devengo. Devengo, el momento en que se produce el hecho imponible. Pues el devengo es temporal en los periódicos y en los instantáneos el devengo es una vez. Y punto. Dentro de los instantáneos tenemos una clasificación o subclasificación que serían los impuestos instantáneos de declaración periódica, es decir, el IVA, por ejemplo. Es decir, el IVA, el devengo, se crea en el momento en el que se compra la cosa, se adquiere el bien y por lo tanto a pagar. Pero tenemos que liquidar el IVA de forma periódica en el caso de las sociedades. Por ejemplo, quien tenga una empresa sabe que tiene que pagar por trimestres el IVA. El sistema tributario, básicamente, el sistema tributario, que es el cual recauda los tributos, sería, engloba los tributos, sería el conjunto de tributos exigidos en España y de la misma manera no solo el conjunto de tributos, sino la regulación de estos tributos. Hay tres grandes subsistemas, tenemos el sistema estatal, tenemos el autonómico foral y tenemos el local. La obligación tributaria, es decir, el tributo, tenemos que tener en cuenta que la existencia de un tributo nos obliga a pagar el tributo. Por lo tanto, la existencia de un tributo genera la existencia de una obligación de pago, una obligación de realizar una acción y, por lo tanto, en este caso, como es un tributo, porque es una prestación pecuniaria, pues un pago. Bien, la obligación principal, por lo tanto, como hemos dicho, repito, es el pago. Y existen otras obligaciones, podrían ser, por ejemplo, pago de recargos, intereses, etcétera, etcétera, y obligaciones formales como podrían ser de colaboración, etcétera. Ahora vamos a ver. Sobre la obligación de pago tenemos que tener en cuenta que es una obligación legal, es una obligación de derecho público y no se puede disponer de ella, es decir, no puede decir, no pago, no, los cojones, no pagas, tú vas a pagar y punto. Y obligación de dar. Es decir, hay que darle una cantidad al Estado. Vale, el requisito es para el nacimiento de la obligación tributaria. Básicamente el devengo, es decir, que nazca esa obligación, es decir, el momento en el cual nace el hecho imponible se le llamará devengo, y la exigibilidad, es decir, que el hecho imponible no solo haya nacido, sino que además sea exigible. El hecho imponible, ¿qué es el hecho imponible? Básicamente es el momento en el cual se produce la sujeción. Básicamente, ¿qué es la sujeción? La sujeción es cuando se produce el hecho imponible, se cumplen las circunstancias determinables del hecho imponible y, por lo tanto, uno está sujeto al cumplimiento de esta obligación, ¿sí? Cuando no se produce el hecho imponible, por lo tanto, no se producen las circunstancias que determinan que una persona esté obligada, esté forzada, de alguna manera, tenga la responsabilidad de pagar el tributo, entonces no habrá sujeción. La estructura del derecho imponible básicamente tiene un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo es que hay una persona que manifiesta una capacidad económica. Dada esta manifestación de esta capacidad económica, el Estado dice, ven para acá, que te voy a salvar. Te voy a salvar un poco, te voy a quitar todo lo que tienes. No, pero más o menos es, como tú tienes capacidad económica, pagas. Entonces, por eso, como es un sistema, además, nuestro sistema económico, nuestro sistema tributario, perdón, es un sistema el cual procura que los ricos paguen más, pues es lo que genera que aquellos que tienen una capacidad económica mayor suelan defraudar más. El objeto, porque no quiere pagar, básicamente. Entonces, el elemento objetivo. El elemento objetivo, pues podemos encontrar que tiene un aspecto material, es decir, un hecho, acto, negocio grabado, un aspecto espacial, un lugar de producción, un aspecto temporal y un aspecto cualitativo. Hablemos, por último, de lo que conocemos como exención. La exención es decir, hay una sujeción,
ha existido este devengo, hay un hecho imponible, existe este hecho imponible. El problema es que no tenemos que pagar. ¿Y por qué no? Porque no existe una obligación de pago del tributo, porque estamos exentos de este pago, porque existe una determinada circunstancia social, económica o técnica, por ejemplo, que nos determina que no estemos obligados a pagar. Ejemplo, los discapacitados de más del 33% psíquico o el 65% físico en Cataluña sobre el impuesto de circulación no tienen por qué pagar. Esto es un ejemplo de exención, es decir, están exentos del pago de esta obligación tributaria por tener unas determinadas condiciones físicas, las cuales la ley entiende que pues no tienen por qué pagar. Vale. Entonces, la diferencia entre exención y no sujeción es vital porque determinará si se ha producido o no se ha producido el hecho. Si se ha producido el hecho, entonces estaremos exentos. Si no se ha producido el hecho, habrá una no sujeción porque no habrá hecho. En posteriores momentos veremos que esto es importante, pero sobre todo separar el hecho de estar sujetos, es decir, hay un hecho imponible, por lo tanto debemos pagar, no sujeción, no hay hecho imponible, no debemos pagar, exención, hay hecho imponible, pero no debemos pagar por una circunstancia externa a la obligación, tipo social, económico o técnico. Bien, gracias.